gracias por la invitación. Y bueno, yo como soy maestra, aunque ya jubilada, preparé un PPT como para ir orientando un poco la conversación. En este momento estoy integrando la Cátedra Libre de Sexualidad, Género y Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia y estoy participando desde el año pasado en este movimiento federal, que fue también un modo de encontrar refugio, ¿no?, para muchas de las que por años trabajamos y militamos la educación sexual integral, y hay representantes de todo el país. Por eso elegí algunas placas que se presentaron en diciembre, cuando se trabajó el tema de los 40 años de democracia, 40 razones para seguir trabajando la educación sexual integral. Empiezo por esta, ¿no? Sin ESI no hay ninguna menos, ¿no? Porque la verdad que voy a jugar con esto porque después hay otra placa que parece que se lee de otra forma, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que la educación sexual integral, de algún modo, permitió ese espacio, permitió esa oreja verde para que justamente las infancias, las adolescencias pudieran hablar de estos temas en el aula y en algunos casos poder evitar los femicidios, los femicidios, etc. Yo quiero primero hacer un poquito de historia de nuestra provincia, y acá voy a compartir algunas ideas que en algún momento recuperamos con Marita, mi compañera que está en este conversatorio, cuando hicimos como una síntesis de cómo fue esto, ¿no?, de la educación sexual integral en nuestra provincia. Y la verdad que data del año 2008, cuando se crea, y entre el 2008 y el 2014, que fueron los años donde más se trabajó y se asentó en la línea también que venía trabajando el programa nacional, pudimos hacer muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad que se pudo organizar y se permitió de algún modo trabajar en todas las escuelas, en todos los niveles, en todas las modalidades, aunque siempre hubo resistencia, tanto por parte de la docencia como también por parte de las familias, ¿no? Pero fueron años muy interesantes para el trabajo y el despliegue de la educación sexual integral. Y quería retomar también esto que me parece importante hoy en nuestra provincia, que es que en el año 2018 se hace una reformulación, se hace una revisión de la Ley de Educación Provincial, y se aclara, ¿no?, que la provincia tiene que garantizar y asegurar en el ámbito educativo la perspectiva de género. Esto para mí hoy es como crucial, porque justamente en una movida nacional que viene devastando todos estos temas, nosotras lo tenemos dentro de lo que es la legislación provincial, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que poder remitirnos y volver para decir, bueno, esto, o sea, yo lo tengo avalado acá, o sea, puedo trabajarlo, lo tengo que trabajar. Bueno, en el 2011 y en el 2012 se revisaron los diseños curriculares para justamente incluirlo en la formación. Se hicieron capacitaciones masivas, donde acá hay que remarcar que nosotras como provincia teníamos equipos ya formados que se articularon con los equipos que venían del programa nacional para hacer las capacitaciones masivas que llegó a la docencia. En el 2012 me acuerdo que en el 100%, por ejemplo, del nivel inicial, no así en los otros niveles, pero digo, fueron movidas muy importantes para nuestra provincia. O sea, nosotras tenemos una historia y que a la vez fue pionera en algunos sentidos en el país, en cómo trabajábamos, ¿no? Y bueno, en el 2014 esto empieza a cambiar con
los cambios también de la política provincial y se pasa a conformar los equipos de orientación y apoyo a las trayectorias escolares que hoy siguen vigentes, que por supuesto están completamente devastados y desarticulados. Esto también lo quiero decir porque yo me jubilé en el año 2019, pero sigo en contacto con los compañeros y bueno, en febrero de este año le estaba preguntando a la persona que asumía en ese momento la dirección, que ahora se transformó en coordinación, cuáles iban a ser las líneas desde la dirección y ahora la coordinación que ella manejaba para trabajar la educación sexual integral, ¿no? Medio así yo me puse como guardiana, aunque sé que hay mucha gente que también lo piensa, ¿no? Y entonces yo pongo acá, ¿qué pasa con la educación sexual integral hoy en el Chubut? Como en febrero hicimos esa pregunta, o sea, yo no lo hago sola, sino que atrás tenemos la cátedra libre, ¿no?, que respalda institucionalmente estas preguntas de algún modo. Y no hubo respuesta, entonces hicimos una nota de pedido de informe al Ministerio de Educación. Todo esto a la vez también lo charlamos en este foro federal del que les hablaba, ¿no?, donde cada provincia va contando un poco qué está pasando. Y bueno, y entre las cosas que le pedimos al ministro de Educación actual es que nos diga qué pasa con la implementación del programa, o de la Ley de Educación Sexual Integral, qué pasa con la resolución 340 del año 2018, donde aparecen todos los lineamientos curriculares, qué pasa con las jornadas de Educar en Igualdad, qué pasa con la implementación de Ley Micaela, que bueno, que eso quedó trunco en muchos ministerios, en muchos espacios, y no tenemos respuesta. Entonces, quiero decir acá que avanzamos, como no tuvimos respuestas a un mes de haber presentado esa nota, le pedimos a la legislatura, a la Comisión de Educación, y acá vamos con ATECH y con otras organizaciones feministas, que lo traten esto, porque el Ministerio de Educación no nos da respuesta, y hoy el diputado por el FIP, por el Frente de Izquierda, hizo una presentación formal donde pide ese informe y parece ser como que un plazo, 5 días para responder, y fue tratado en la legislatura, así que bueno, por ese lado es un camino que estamos siguiendo, aunque ya sabemos que la línea política viene justamente a desarmar y desarticular todo. Una compañera, entre otras cosas, me contaba hoy que lo que nosotras antes llamábamos los acuerdos escolares de convivencia, hoy se llaman las normas escolares de convivencia, ¿no? Cómo esto viene socavando por todos lados, ¿no? Y ahora, fíjense, esta placa dice, de este movimiento federal, dice, por más DESI, para ni una menos, ¿no? Y bueno, línea, yo quiero seguir avanzando, y creo, ¿no?, conversando con otras compañeras, que dentro de los ejes conceptuales que tiene la educación sexual integral, justamente para que de algún modo pueda trabajarse el tema de los crímenes de odio, pero bueno, las violencias de género, hay que trabajar fuertemente, ¿no?, el eje de garantizar la equidad de género y el eje de respetar la diversidad. Como si bien todos se van trabajando estos ejes de manera transversal, como especialmente, ¿no?, en la escuela tendríamos que poner un poco el acento en cómo desarrollar y ser sensibles a estos dos ejes. Y acá voy a tomar algunas de las
placas que se presentaron en las 40 razones de por qué seguir trabajando la educación sexual integral, ¿no? Yo tomé algunas que tenían que ver, me parece, específicamente con esta temática, ¿no? Y la ESI para transformar las desigualdades sociales y valorar la diversidad, ¿no? Esto que la escuela muchas veces no termina de trabajarlo a fondo, ¿no? Nosotras decimos con otra compañera que solemos dar talleres de capacitación, que si hiciéramos un listado, ¿no?, de todas las cosas que se dicen muchas veces en las infancias, las adolescencias, para justamente discriminarse o atacarse, ese listado podrían ser todos temáticas que se desarrollaran en tesis de sociología, ¿no? Porque realmente es un muestreo de lo que la sociedad de algún modo necesita ponerle a la otra persona para diferenciarlo, ¿no? Como que lo diverso genera siempre alguna cuestión cuando tengo a la persona que algo me marca, ¿no?, en relación a mi propia subjetividad, ¿no? Y bueno, y acá la diversidad étnica, corporal, funcional, identitaria, ¿no?, sexual, cultural, social, y podríamos seguir nombrando, ¿no? La ESI permite reflexionar sobre los mandatos machistas y patriarcales, ¿no? Y esto que desarrolló muy bien Paz en la instancia anterior, ¿no? Cómo de algún modo la ESI se metió con estos temas y los llevó al aula, y esto seguramente no fue algo que en muchos casos bien recibido por el poder de turno, y mucho menos por esta situación actual que estamos atravesando, ¿no?, donde todo el tiempo son discursos de odio, de discriminación, de violencia, en todos los sentidos, ¿no? Es como habilitar la violencia hoy justamente desde el propio Estado, ¿no? La ESI es visibilizar y prevenir las violencias de género, ¿no? Con la ESI se puede poner de manifiesto y en palabras las violencias que se ejercen en todos los ámbitos de las relaciones sociales por razones de género, desde las más mínimas, como pueden ser las psicológicas, las extremas, como son el femicidio, la trata de personas. Todo esto se trabajó en estos años en las escuelas, se fabricó material, se diseñó recursos para el aula, para la docencia, y realmente yo pienso, ¿no?, que tenemos que ver cómo hacemos para resguardarlo y para que lo podamos seguir trabajando, ¿no?, que no se pierda todo esto. Yo me acuerdo que durante el gobierno de Macri le decía a Mirta Marina, que en ese momento estaba coordinando el programa nacional, que bueno, iban a pasar muchas cosas, pero que la ESI no tenía vuelta atrás, ya estaba instalada, ¿no? El tema es cómo resistimos, ¿no? Cómo desarmamos prácticas racistas y discriminatorias, ¿no? Justamente la ESI viene a decirnos que estas cuestiones hay que trabajarlas, hay que enseñarlas. Con una compañera nosotras siempre decimos, ¿no?, a participar se enseña, por ejemplo, ¿no? No es que nacemos aprendiendo, nacemos sabiendo participar. Y la escuela es un lugar donde hay que enseñar todas estas cuestiones, ¿no? Esto de que la vida no es binaria, de que no es la única manera de relacionarse la heterosexualidad. La ESI ayuda al proceso de descolonizar los pensamientos y las actitudes, ¿no?, que discriminan por género, de vuelta por etnia, por pueblo, por clase. Visibiliza el racismo en las prácticas cotidianas, desde la valoración de las personas. La ESI visibiliza y busca transformar las desigualdades que se combinan con las violencias de género, ¿no? Cuando el género se combina con otras variables, como la orientación sexual, la raza, el estatus migratorio, la discapacidad, la violencia,
se ve agravada por otros tipos de discriminación, ¿no? La ESI nos permite una mejor comprensión de las realidades sociales para pensar, para interpretar, para abordar en la escuela las situaciones de violencia, desde un posicionamiento que contempla la complejidad que nos rodea. Y acá es fundamental poder pensar el trabajo de la docencia de manera colectiva, de manera comunitaria, con la comunidad en la que está inserta la escuela, ¿no? No trabajamos en soledad, y menos la educación sexual integral, ¿no? Esto es muy importante y bueno, por eso también valoro especialmente este espacio que ha creado el sindicato, porque cuanto más nos estén asediando todo y acechando toda esta situación tan perversa, ¿no? que se va de algún modo que va creciendo, ¿no? En nuestra sociedad, más tenemos que juntarnos y más tenemos que poder amucharnos y poder de algún modo compartir estas cuestiones y ver y buscar salidas colectivas, ¿no? Esto de que, ¿no? que nadie se salva sola, sino colectivamente, ¿no? La ESI es un puente con las familias y la comunidad, esto que mucho tiempo lo trabajamos y que a veces es difícil, porque bueno, de por sí la escuela no es un espacio donde justamente se abren las puertas para trabajar lo que hacemos adentro de la escuela con las familias, sino que muchas veces se cierran esas puertas y se trabajan puertas adentro. En este momento es fundamental abrirlas y compartir y ver cómo salimos entre todos de esta situación, ¿no? Porque el hambre es algo que no solamente le pasa a la familia, a nuestro estudiante, a nuestras estudiantes, sino que pasa también dentro de la misma docencia, ¿no? Entonces es fundamental que considerar que las familias son aliadas nuestras, ¿no? Para poder seguir resistiendo el trabajo de la educación sexual integral. Mostrar qué es lo que nosotras enseñamos justamente con la ESI, que no es esto que quieren de algún modo vender este gobierno de turno, ¿no? Y lo mal llamado ideología de género, ¿no? Y bueno, la ESI es educar en igualdad para la libertad, ¿no? Permite que docentes, estudiantes y familias creen un puente de diálogo intergeneracional sobre temas que atraviesan nuestras subjetividades. Es una oportunidad para construir comunidades solidarias y justas. La ESI reflexiona y problematiza sobre aquellos patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad y las relaciones de poder entre los géneros. Visibilizar y cuestionar esas desigualdades nos permiten construir una sociedad más libre, que permitan y legitimen modos de existencia y vínculos diversos, ¿no? Donde sea más placentero vivir. Yo les recomiendo que la que quiera puede entrar en el Instagram del Movimiento Federal por Más ESI y tiene las 40 razones, ¿no? Vieron que yo fui tomando y mantuve el número, pero hay 40 razones por las cuales es fundamental seguir trabajando la educación sexual integral en las escuelas. Marita fue una de las que nos representó provincialmente cuando se leyeron a nivel nacional estas 40 razones. ¿Por qué seguir defendiendo la educación sexual integral en las aulas, en las escuelas? Justamente para que no haya otra masacre de barracas, ¿no? Y por otro lado, yo sé que las compañeras lo van a hacer especialmente, pero bueno, quería decir que el faro que ilumina nuestro camino hoy, ¿no? Uno de los faros es toda la vida que nos brindó, que nos supo mostrar Norita, ¿no? Que por suerte pudo estar en Chubut. Yo la vi una vez, pero creo que vino por lo menos 2 veces a nuestra provincia, y la verdad que hoy nombraba paz a las madres, y son como ese ejemplo que nos de algún modo nos alienta a saber que podemos seguir de algún modo resistiendo en comunidad y buscando alternativas, ¿no? Ayer nos juntábamos acá con la red de
docentes de escuela secundaria, que está formada acá en la costa, tratando de pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos desde las bases? ¿No? Y sin que nos paguen, porque de verdad, desde las horas que tenemos, ver cómo hacemos para resistir, ¿no? Buscando estrategias alternativas. En la cordillera hay una red de formación docente también organizada. Son momentos donde tenemos que buscar estos espacios que antes lo teníamos garantizado desde el Estado, desde los programas ministeriales. Hoy lo tenemos que buscar y recrear. Y yo estoy convencida que es el modo de resistir, ¿no? Me parece que es la posibilidad de resistir y de poder salir y pensar de vuelta otra vez cómo podemos ojalá sea antes de los 4 años, pero bueno, si no después de los 4 años, volver a reconstruir un Estado con tantos derechos de avanzada, ¿no? que tenemos todavía. Bueno, gracias y espero que pueda aportar eso.